Ahora mismo, mientras escuchas esto, aproximadamente el 15% de las personas en la Tierra caminan con algo en sus venas que no debería existir, algo que desafía la lógica evolutiva, algo que los científicos todavía no pueden explicar completamente. Se llama sangre Rh negativo, y es uno de los misterios más extraños de la biología humana. Esto es lo que lo hace tan raro. Cada primate en la Tierra tiene la proteína rhesus en sus glóbulos rojos. Los chimpancés la tienen, los gorilas la tienen, los orangutanes la tienen. Cada especie de mono que hemos analizado la tiene. Es universal en todo nuestro árbol evolutivo familiar, excepto por aproximadamente el 15% de los humanos que simplemente no la tienen. Son Rh negativo, y nadie sabe por qué. Podrías pensar, bueno, a algunas personas les falta una proteína, no es gran cosa. Las variaciones genéticas ocurren todo el tiempo, pero esto no es como tener ojos azules en lugar de marrones. Esta no es una diferencia cosmética menor. Esto es algo fundamental, algo que afecta el embarazo, la resistencia a enfermedades, incluso si puedes recibir ciertas transfusiones de sangre sin morir. Y la distribución es bizarra. En algunas poblaciones, la sangre Rh negativa es increíblemente rara. En otras, particularmente entre personas de ascendencia vasca en el norte de España y el sur de Francia, alcanza frecuencias de casi el 30%. Eso no es aleatorio, eso no es deriva natural. Esa es la firma de algo más, algo que sucedió en nuestro pasado que no entendemos. El descubrimiento, cuando la ciencia encontró una anomalía. Viena 1937. Karl Landsteiner ya era famoso. Había ganado el premio Nobel 6 años antes por descubrir el sistema de grupos sanguíneos, resolviendo uno de los mayores misterios de la medicina. ¿Por qué algunas transfusiones de sangre salvaban vidas mientras que otras mataban a los pacientes en minutos? Pero ahora, trabajando en su laboratorio en el Instituto Rockefeller en Nueva York, estaba a punto de tropezar con algo que haría que su descubrimiento anterior pareciera simple. Landsteiner y su colega Alexander Wiener no estaban buscando un nuevo tipo de sangre. Estaban realizando lo que parecían experimentos de inmunología rutinarios, inyectando sangre de monos rhesus en conejos y conejillos de Indias para estudiar respuestas inmunes. Procedimiento estándar, el tipo de trabajo que llena los cuadernos de laboratorio con resultados predecibles, excepto que los resultados no fueron predecibles. Cuando probaron los anticuerpos producidos por los conejos contra muestras de sangre humana, algo extraño sucedió. Los anticuerpos reaccionaron con aproximadamente el 85% de las muestras, causando que los glóbulos rojos se aglutinaran en ese patrón distintivo que señala una reacción inmune. Pero el 15% de las muestras no mostró ninguna reacción. Nada. Como si esas células sanguíneas fueran de alguna manera invisibles para los anticuerpos. Esto no debería haber sido posible. Los anticuerpos estaban respondiendo a algo en la superficie de los glóbulos rojos de la mayoría de las personas, alguna proteína o marcador que la mayoría de los humanos portaban, pero una minoría significativa simplemente no lo tenía. Les faltaba algo que la mayoría de los humanos poseían. Landsteiner lo llamó el factor Rh, nombrado así por los monos rhesus, cuya sangre había ayudado a identificarlo. Si tenías el marcador, eras Rh positivo, si no, eras Rh negativo. Una clasificación simple para lo que resultaría ser un misterio extraordinariamente complejo. Porque esto es lo que no tenía sentido, los tipos de sangre existen por una razón. El sistema ABO, que Landsteiner ya había descubierto, aparece en otros primates. Es antiguo, probablemente evolucionó para ayudar a proteger contra ciertos patógenos. Pero el factor Rh era diferente. La proteína que marcaba era tan fundamental que virtualmente todos los mamíferos portaban alguna versión de ella. Los primates la tenían, los perros la tenían, incluso los ancestros mamíferos más tempranos tenían proteínas similares. Entonces, ¿por qué el 15% de los humanos no la tenía? La investigación temprana se centró en la pregunta práctica: ¿qué significaba esto para la medicina? Y la respuesta llegó rápidamente, brutalmente, desde las salas de obstetricia de toda Europa y América. Los médicos habían sabido durante décadas sobre una condición misteriosa que llamaban eritroblastosis fetal.
Los recién nacidos, particularmente los segundos o terceros hijos, a veces nacían con anemia severa, sus cuerpos hinchados con líquido, su piel teñida de amarillo con ictericia. Muchos morían en horas, otros sufrían daño cerebral permanente por la acumulación de bilirrubina en su sangre. El patrón era claro pero inexplicable. Los primeros hijos usualmente estaban bien. Los segundos embarazos a veces mostraban problemas. Para el tercer o cuarto embarazo, el riesgo se volvía aterrador. Era como si algo sobre el embarazo mismo estuviera enseñando a los sistemas inmunes de las madres a atacar a sus propios bebés. ¿Pero qué podría causar eso? La conexión con el factor RH vino de un pediatra llamado Philip Levine. En 1939, solo 2 años después del descubrimiento de Landsteiner, Levine estaba tratando a una mujer que había sufrido un mortinato. Cuando intentaron darle una transfusión de sangre para reemplazar lo que había perdido durante el parto, su cuerpo rechazó violentamente la sangre de su propio esposo. Esto no debería haber sido posible. Tenían el mismo tipo de sangre. Levine analizó el factor RH recién descubierto. La mujer era RH negativa, su esposo era RH positivo, y de repente todo encajó. Durante el embarazo, pequeñas cantidades de sangre fetal a veces cruzan hacia el torrente sanguíneo de la madre, especialmente durante el parto. Si la madre es RH negativa y el bebé es RH positivo, heredando el factor de su padre, el sistema inmune de la madre encuentra una proteína que nunca antes había visto, una proteína que no reconoce como propia. Entonces hace lo que los sistemas inmunes están diseñados para hacer. Monta una defensa, crea anticuerpos. El primer embarazo usualmente es seguro porque la respuesta inmune toma tiempo en desarrollarse. Pero una vez que esos anticuerpos existen, no desaparecen. Circulan en la sangre de la madre, esperando. Y si el siguiente embarazo también produce un bebé RH positivo, esos anticuerpos cruzan la placenta y comienzan a atacar los glóbulos rojos del feto, tratándolos como invasores extranjeros. El cuerpo de la madre, programado por millones de años de evolución para proteger y nutrir a su descendencia, estaba siendo engañado para destruirlos. Esto no tenía precedentes en la genética humana. Sí, otras especies tenían incompatibilidades inmunes, pero nada como esto. Nada donde el segundo hijo de una madre enfrentara mayor peligro que el primero simplemente por el tipo de sangre. La evolución usualmente no permite que persistan rasgos que matan bebés, especialmente no rasgos que apuntan específicamente a los hijos posteriores cuando una familia está más invertida en la reproducción. El misterio geográfico, mapeando la sangre. Has descubierto que la sangre RH negativa es rara. Has aprendido que crea complicaciones médicas que no deberían existir si la evolución humana siguiera una línea recta simple. Ahora viene la parte realmente extraña, la distribución geográfica, porque la sangre RH negativa no está esparcida uniformemente por la humanidad. No es una mutación aleatoria apareciendo aquí y allá. Sigue un patrón muy específico, muy extraño, que plantea más preguntas de las que responde. Comencemos con el epicentro, el lugar donde la sangre RH negativa alcanza su mayor concentración en cualquier parte de la Tierra. Una pequeña región enclavada en las montañas entre España y Francia, hogar de un pueblo que ha desconcertado a los científicos por más de un siglo. El País Vasco. Entre los vascos, del 30 al 35% portan sangre RH negativa. Lee eso de nuevo. 1 de cada 3 vascos es RH negativo. Eso no es una mutación rara. Esa es una característica definitoria de la población. Para poner esto en perspectiva, el promedio global es aproximadamente el 15%. En la mayor parte de Europa, ronda entre el 15 y el 10%. En África, Asia y las Américas, cae al 1% o menos entre las poblaciones indígenas, a veces efectivamente 0. Pero entre los vascos es 1 de cada 3. Podrías pensar que esto es solo una casualidad estadística. Población pequeña aislada, efecto fundador, deriva genética, todas las explicaciones usuales para frecuencias genéticas inusuales. Y tal vez eso es todo, excepto que los vascos no solo son inusuales por su sangre, son inusuales por casi todo sobre ellos. Comienza con su idioma, el euskera como lo llaman.
No es como nada más en la Tierra, no es español, no es francés, no está relacionado con ningún idioma indoeuropeo, no está relacionado con ninguna familia lingüística que los lingüistas hayan podido identificar. Permanece solo, una isla lingüística rodeada por un mar de lenguas indoeuropeas que barrieron Europa hace miles de años, reemplazando casi todos los idiomas indígenas a su paso, excepto el euskera. De alguna manera sobrevivió. Los lingüistas han estado tratando de clasificar este idioma por más de 100 años. Lo han comparado con idiomas caucásicos, con antiguas lenguas ibéricas, con idiomas del norte de África. Nada encaja. Es como si los vascos hubieran preservado algo de un tiempo antes de las grandes migraciones que formaron la Europa moderna. Antes de que los hablantes indoeuropeos llegaran con sus armas de bronce y sus caballos y su conquista, los vascos ya estaban allí, hablando un idioma que nadie más podía entender. Y todavía están allí, todavía hablando euskera, todavía portando sangre RH negativa a tasas que desafían una explicación fácil. Esto no es solo curioso, esto es un patrón. Aislamiento genético emparejado con aislamiento lingüístico. Un pueblo que de alguna manera permaneció distinto mientras ola tras ola de migración lavaba Europa a su alrededor. Pero aquí es donde se pone aún más extraño. Los vascos no son las únicas personas con frecuencias elevadas de RH negativo. Son solo el ejemplo más extremo. Cuando mapeas la sangre RH negativa a través de Europa, encuentras un gradiente, un patrón direccional claro que comienza en los Pirineos y se extiende hacia afuera. Muévete hacia el oeste desde el País Vasco hacia el resto de España y Portugal, y la frecuencia baja ligeramente, todavía alta para los estándares globales, del 25 al 27%, pero más baja que entre los propios vascos. Muévete hacia el norte, hacia Francia, y ves patrones similares. El oeste de Francia, especialmente Bretaña y Normandía, muestra frecuencias alrededor del 20%. Estas son las regiones celtas, la franja atlántica, las partes de Europa que permanecieron algo aisladas de migraciones posteriores, continúa hacia el norte a Irlanda y Escocia, y el patrón se mantiene. Los irlandeses muestran frecuencias de RH negativo alrededor del 25%. Los escoceses, especialmente en las tierras altas y las islas, números similares. Gales, aproximadamente lo mismo. Todas las regiones celtas, todas las poblaciones costeras atlánticas, todas mostrando frecuencias elevadas de RH negativo. Luego muévete hacia el este. A medida que viajas desde la costa atlántica hacia Europa central y oriental, la frecuencia baja. No dramáticamente, no de golpe, pero de manera constante, gradual. Alemania muestra aproximadamente el 15%. Polonia, similar. Sigue hacia el este hacia Rusia y baja más, hasta el 8 o 10% en algunas regiones. Dirígete hacia el sur, hacia el Mediterráneo, y ves otro patrón interesante. Grecia y el sur de Italia muestran frecuencias moderadas, alrededor del 15 al 18, pero viaja más al este hacia Turquía y la frecuencia cae. Hacia el Medio Oriente más baja aún. Para cuando llegas a India y China, las poblaciones indígenas muestran frecuencias de RH negativo por debajo del 5. África cuenta una historia aún más dramática. En la mayor parte de África subsahariana, la sangre RH negativa es extraordinariamente rara. En algunas poblaciones está efectivamente ausente. Estudios de poblaciones africanas indígenas han encontrado frecuencias de RH negativo por debajo del 1%, a veces algo por ciento. Es tan rara que cuando aparece, los investigadores tienen que considerar si es de mezcla europea reciente. En lugar de herencia antigua, las Américas muestran el mismo patrón entre poblaciones indígenas sin ascendencia europea. La sangre RH negativa es virtualmente inexistente. Los linajes precolombinos portaban casi exclusivamente genes RH positivos. La sangre RH negativa que encuentras en las Américas hoy llegó con los europeos durante la colonización, mezclándose en poblaciones que nunca la habían conocido antes. Asia sigue el patrón. Las poblaciones indígenas de Asia Oriental, Sudeste Asiático y las islas del Pacífico muestran frecuencias mínimas de RH negativo. Japón, menos del 1%. China, similar,
australianos indígenas, virtualmente cero. Entonces tienes este mapa, esta distribución geográfica clara e innegable. Altas frecuencias en Europa Occidental, especialmente la franja atlántica. Un gradiente que decrece a medida que te mueves hacia el este y el sur. Casi ausencia en África, Asia y las Américas precolombinas. ¿Qué significa este patrón? La explicación convencional es migración y mezcla. El RH negativo, según la genética convencional, es solo una mutación. Probablemente surgió en una población en algún lugar, luego se extendió a través del mestizaje y la migración. Las altas frecuencias en Europa Occidental simplemente reflejan el hecho de que surgió allí, o llegó temprano, y se estableció antes de que migraciones posteriores lo diluyeran. El gradiente oriental encaja con esta interpretación. A medida que las poblaciones indoeuropeas se movieron hacia el oeste desde la estepa póntica hace unos 5.000 años, se mezclaron con las poblaciones europeas existentes. En el este donde comenzaron, sus genes son más dominantes. En el oeste se mezclaron con poblaciones existentes que tenían frecuencias más altas de RH negativo, creando el gradiente que vemos hoy. Las poblaciones atlánticas, los vascos, irlandeses, escoceses, galeses, muestran las frecuencias más altas porque fueron menos afectadas por estas migraciones orientales. Retuvieron más de la antigua herencia genética europea. Son reliquias, sobrevivientes de un patrón genético que una vez cubrió más de Europa antes de ser diluido por poblaciones entrantes del este. Esta explicación funciona, es parsimoniosa, no requiere teorías exóticas ni orígenes misteriosos, solo genética de poblaciones normal desarrollándose durante miles de años, pero deja preguntas. ¿Por qué esta mutación particular se volvió tan común en Europa Occidental? Las mutaciones de tipo sanguíneo usualmente permanecen raras a menos que proporcionen alguna ventaja selectiva. ¿Qué ventaja proporcionó la sangre RH negativa que podría llevarla al 30% de frecuencia entre los vascos? ¿Por qué la selección natural favoreció algo que crea complicaciones potencialmente letales durante el embarazo? ¿Y por qué la mutación no aparece en África? Los humanos evolucionaron en África. Pasamos cientos de miles de años allí antes de expandirnos a Europa y Asia. Si el RH negativo es solo una mutación aleatoria, esperarías encontrarla en todas partes donde existen humanos, probablemente en frecuencias similares. Pero no es así. Está virtualmente ausente de África y solo es común en un rincón específico del mundo. Luego está la conexión bereber. En el norte de África, entre las poblaciones bereberes de Marruecos y Argelia, los investigadores han encontrado algo inesperado. Frecuencias elevadas de RH negativo, no tan altas como los vascos, pero más altas que las poblaciones circundantes. Los bereberes como los vascos hablan un idioma que no encaja ordenadamente en las principales familias lingüísticas de la región. Tienen tradiciones culturales que sugieren raíces profundas en el norte de África, que preceden a la conquista árabe por milenios. Algunos investigadores han notado similitudes físicas entre bereberes y vascos. Los estudios genéticos muestran conexiones, no conexiones cercanas, no evidencia de mezcla reciente, pero marcadores genéticos profundos que sugieren que ambas poblaciones preservan elementos de poblaciones antiguas que una vez habitaron territorios más grandes. Encuentras patrones similares en otras comunidades montañosas aisladas. Las montañas del Cáucaso, hogar de docenas de grupos étnicos hablando docenas de idiomas, muestran frecuencias elevadas de RH negativo en algunas poblaciones. Las montañas Atlas del norte de África, las tierras altas escocesas, los Pirineos, estos refugios montañosos parecen preservar patrones genéticos que desaparecieron de las tierras circundantes. Las montañas protegen, aíslan, crean barreras que las migraciones fluyen alrededor en lugar de a través. Cuando llegan nuevas poblaciones, se asientan en los valles accesibles y las llanuras. La gente de la montaña permanece, generación tras generación, preservando patrones genéticos y culturales más antiguos. Esto sugiere que el RH negativo podría ser antiguo,
Tal vez representa una firma genética de poblaciones que habitaron Europa y el norte de África antes de las grandes migraciones agrícolas, antes de la expansión indoeuropea, antes de que el paisaje genético de Eurasia fuera remodelado por olas de migración durante los últimos 10.000 años. Los vascos podrían ser especiales, no porque desarrollaron sangre RH negativa, sino porque la preservaron. Mantienen patrones genéticos que existieron en un territorio mucho más amplio en la prehistoria profunda. Son una ventana a la Europa antigua, un museo genético exhibiendo rasgos que en otros lugares fueron diluidos o perdidos. Linajes de sangre azul, el secreto de la realeza. Aquí es donde la historia se pone realmente extraña. Porque mientras los científicos mapeaban la sangre RH negativa a través de las poblaciones, descubriendo sus peculiares patrones geográficos, alguien más notó algo extraño. Las cabezas coronadas de Europa, esos linajes cuidadosamente preservados que habían gobernado durante siglos, tenían un secreto, y estaba escrito en su sangre. El término sangre azul no surgió de la nada. En español, sangre azul originalmente se refería a la nobleza castellana de piel pálida, cuyas venas aparecían azules bajo su piel, supuestamente probando que no se habían mezclado con los moros de piel más oscura. Pero la obsesión con la pureza de sangre entre la realeza europea iba mucho más profundo que el color de piel. Creían que algo fundamental corría por sus venas. Algo que los hacía diferentes de la gente común, algo que justificaba su derecho a gobernar. Podrían haber estado más en lo correcto de lo que pensaban, solo que no de la manera que creían. Cuando los investigadores comenzaron a analizar sistemáticamente los tipos de sangre en familias reales durante el siglo XX, encontraron algo inesperado. La sangre RH negativa aparecía con frecuencia inusual entre la nobleza europea. No universal, ni siquiera una mayoría, pero estadísticamente significativa, como para levantar cejas. Los Romanov, los Windsor, varias ramas de la realeza española y francesa, todos mostraban tasas más altas de sangre RH negativa que las poblaciones generales que gobernaban. Ahora, antes de ir demasiado lejos por este camino, necesitamos ser claros sobre algo. Correlación no es causalidad. La prevalencia de sangre RH negativa en familias reales no significa que las personas RH negativas estén de alguna manera naturalmente preparadas para gobernar. No significa que haya algo inherentemente real sobre este tipo de sangre. Lo que sí muestra es el efecto de siglos de endogamia deliberada, de un grupo relativamente pequeño de población casándose exclusivamente dentro de sí mismo, concentrando ciertos rasgos genéticos a través de pura probabilidad matemática. Pero eso no hace la historia menos fascinante, porque lo que le pasó a estos linajes, las catástrofes y tragedias que los azotaron, nos dice algo importante sobre los peligros del aislamiento genético, sobre lo que pasa cuando intentas demasiado mantener la sangre pura. Comencemos con la reina Victoria. Nacida en 1819, se convirtió en la monarca más poderosa del mundo, gobernando un imperio que abarcaba un cuarto del globo. Tuvo 9 hijos, los casó estratégicamente en cada casa real importante de Europa, e inadvertidamente extendió una bomba de tiempo genética que ayudaría a derribar dinastías y remodelar la historia. Victoria era portadora de hemofilia B, un raro trastorno genético que impide que la sangre coagule correctamente. El gen se encuentra en el cromosoma X, lo que significa que las mujeres pueden portarlo sin mostrar síntomas. Pero sus hijos tienen un 50% de probabilidad de heredar la enfermedad completa. Para alguien con hemofilia en el siglo XIX, incluso un corte o moretón menor podía ser fatal. No había tratamiento, no había cura, solo vigilancia interminable y el terror constante de morir desangrado por heridas que apenas retrasarían a una persona normal. Victoria pasó el gen a al menos 3 de sus 9 hijos. Su hijo Leopold murió de hemofilia a los 30 años después de una caída menor. 2 de sus hijas, Alice y Beatrice, se convirtieron en portadoras y lo extendieron más. La hija de Alice, Alexandra, se casó con el zar Nicolás II de Rusia y dio a luz a Alexei, el heredero al trono ruso.
La hemofilia de Alexei cambió la historia, no por la genética sino por la desesperación. Nicolás y Alexandra, viendo a su único hijo sufrir constantes episodios de sangrado, se obsesionaron con encontrar a alguien que pudiera ayudarlo. Encontraron a Grigori Rasputín, un místico siberiano que parecía capaz de aliviar el sufrimiento del niño, probablemente a través de hipnosis y técnicas calmantes que reducían los episodios de sangrado relacionados con el estrés. La influencia de Rasputín sobre la familia real se volvió escandalosa durante la Primera Guerra Mundial. Mientras Nicolás estaba lejos comandando el ejército, Alexandra dependía fuertemente del consejo de Rasputín, incluso en asuntos políticos. La aristocracia rusa observaba con horror cómo un místico campesino controlaba efectivamente el acceso al trono. Su presencia se convirtió en un símbolo de corrupción e incompetencia real. Cuando Rasputín fue finalmente asesinado en 1916, era demasiado tarde. El daño estaba hecho, la credibilidad de la monarquía estaba destrozada. Menos de 2 meses después, la revolución barrió Rusia, Nicolás abdicó, la familia real fue encarcelada. Y en julio de 1918, en un sótano en Ekaterimburgo, toda la familia fue ejecutada. Alexei tenía 13 años. La familia real española experimentó algo similar, aunque aún más dramático. Los Habsburgo españoles habían practicado el matrimonio entre primos por tanto tiempo que cuando Carlos II heredó el trono en 165, estaba más endogámico que un niño nacido de hermanos. El análisis genético del árbol genealógico Habsburgo muestra que tenía un coeficiente de endogamia de 0,254. Lo cual es simplemente extraordinario. Para ponerlo en perspectiva, cualquier cosa por encima de 0,200 generalmente se considera incompatible con la viabilidad en programas de cría animal. Carlos II sufría de lo que los historiadores llamaban la mandíbula Habsburgo, un prognatismo severo que hacía difícil comer y hablar. Reportadamente era estéril, sufría de epilepsia y probablemente tenía discapacidad intelectual. Murió a los 38 años sin herederos, y su muerte desencadenó la Guerra de Sucesión Española que mató a cientos de miles en toda Europa. Esto no era hemofilia, esta era la carga acumulada de múltiples trastornos genéticos recesivos, todos expresándose simultáneamente porque el árbol genealógico había dejado de ser un árbol y se había convertido más en una corona decorativa, bucles conectándose de vuelta a sí mismos una y otra vez. Pero aquí está lo que hace interesante la conexión con el Rh negativo. Estas familias no solo estaban concentrando genes de enfermedades, estaban concentrando todos sus rasgos genéticos, incluyendo el tipo de sangre. Si 1 o 2 miembros de la realeza temprana resultaron ser Rh negativo y sus descendientes siguieron casándose entre ellos, la frecuencia de sangre Rh negativa naturalmente aumentaría en su linaje. No porque los hiciera reales, sino porque las matemáticas funcionan igual, sin importar cuán elegante sea tu corona. Algunos investigadores han especulado que la sangre Rh negativa podría haber contribuido a las altas tasas de mortalidad infantil en familias reales. ¿Recuerdas la paradoja del embarazo que discutimos antes? Las madres Rh negativas pueden tener complicaciones serias con bebés Rh positivos, especialmente en el segundo y subsiguientes embarazos. En una era antes de la medicina moderna, estas complicaciones eran a menudo fatales tanto para la madre como para el niño. Las familias reales mantenían registros genealógicos detallados, pero no registraban los tipos de sangre. A veces podemos determinarlos a través de análisis genético de restos preservados, pero los datos están incompletos. Lo que sí sabemos es que la mortalidad infantil real era impactantemente alta, incluso comparada con sus pares aristocráticos, igualmente privilegiados pero menos endogámicos. Los abortos espontáneos, los mortinatos y los niños que morían en la infancia o niñez temprana aparecían con frecuencia perturbadora. ¿Cuánto de esto era incompatibilidad de Rh versus depresión endogámica general versus simples tasas históricas de mortalidad infantil? No podemos decirlo con certeza. Los factores están demasiado entrelazados, los datos demasiado fragmentarios,
pero la posibilidad existe de que la misma sangre que estas familias apreciaban como marca de su superioridad también estuviera contribuyendo a su inestabilidad dinástica. Hay una cierta ironía poética en eso. Estas familias pasaron siglos obsesionándose con la pureza del linaje, arreglando matrimonios basados en genealogía en lugar de genética, que no entendían. Pensaban que estaban preservando algo precioso, manteniendo su esencia real sin diluir. En cambio, estaban conduciendo experimentos multigeneracionales sobre los peligros del aislamiento genético, probando que la evolución requiere diversidad para funcionar correctamente. La mística de la sangre azul persiste incluso hoy, mucho después de que el derecho divino de los reyes ha sido desacreditado. Todavía escuchas a gente hablar de ciertas familias teniendo algo especial en su linaje, alguna cualidad inherente transmitida a través de generaciones. Y cuando esas familias resultan tener sangre RH negativa, lo cual algunas tienen, alimenta la especulación moderna sobre lo que la sangre RH negativa realmente significa, pero la lección real de los linajes reales es casi lo opuesto de lo que la mística sugiere. No es que los linajes concentrados creen superioridad, es que el aislamiento genético, incluso entre los humanos más privilegiados de la historia, crea vulnerabilidad. La mandíbula Habsburgo, la hemofilia extendiéndose a través de los descendientes de Victoria, las constantes complicaciones del embarazo y muertes infantiles. Estas no eran señales de sangre especial, eran señales de advertencia escritas en genética, evidencia de que la fortaleza de la humanidad siempre ha venido de la diversidad, no de la pureza. Las familias reales de Europa estaban, de una manera extraña, conduciendo su propia versión de un cuello de botella genético, no tan severo como el que nuestros ancestros sobrevivieron hace 930.000 años, no tan desesperado, pero siguiendo los mismos principios matemáticos: población pequeña, reproducción restringida, deriva genética, concentrando rasgos tanto beneficiosos como dañinos de maneras impredecibles. Y justo como ese antiguo cuello de botella, el experimento real reveló algo importante sobre la biología humana. No estamos diseñados para el aislamiento. Nuestra supervivencia depende del intercambio genético, de poblaciones mezclándose y compartiendo su herencia genética, lo mismo que estas familias reales más temían. La dilución de su línea de sangre era en realidad lo que podría haberlas salvado de su destino genético. Linajes antiguos, las teorías del origen. Entonces, ¿de dónde vino este tipo de sangre que aparece en solo el 15% de la población global, pero alcanza el 40% en algunos grupos aislados? Este marcador genético que no sigue las reglas normales, que crea problemas durante el embarazo, que parece agruparse en poblaciones específicas sin razón evolutiva obvia. La respuesta convencional es simple: mutación aleatoria. Deriva genética, nada especial, solo una de miles de variantes que emergen durante la evolución humana y resulta que se quedó en ciertas poblaciones. Pero esa respuesta nunca ha satisfecho a todos, porque el RH negativo no está distribuido aleatoriamente, está agrupado, concentrado, y el patrón de esa concentración ha provocado teorías que van desde lo plausible hasta lo extraordinario, hasta lo francamente bizarro. Comencemos con la hipótesis más fundamentada científicamente, la teoría Cro-Magnon. Hace alrededor de 45.000 años, un grupo de humanos entró en Europa. Los llamamos Cro-Magnon, aunque eso es realmente solo una etiqueta arqueológica para los primeros humanos anatómicamente modernos en Europa. Estos no eran neandertales. Esos habían estado allí por cientos de miles de años, perfectamente adaptados a las condiciones de la era glacial. Estos eran recién llegados, migrantes de África y el Medio Oriente, trayendo consigo todas las innovaciones que los humanos modernos habían desarrollado. Herramientas de piedra avanzadas, técnicas de caza sofisticadas, arte, música, pensamiento simbólico. Cuando llegaron a Europa ya estaba ocupada. Los neandertales habían estado viviendo allí exitosamente por más de 200.000 años. Eran robustos, poderosos, perfectamente adaptados al clima frío. Tenían su propia cultura, sus propias tecnologías, sus propios sistemas sociales.
Las dos especies coexistieron por miles de años. Lo sabemos porque podemos rastrearlo en el registro arqueológico. Sitios neandertales y sitios Cro-Magnon existiendo lado a lado, a veces a pocas millas de distancia. Y sabemos que se aparearon. El análisis genético lo ha probado más allá de toda duda. Los europeos modernos portan del 1 al 4% de ADN neandertal. La mezcla ocurrió múltiples veces en múltiples lugares durante miles de años, pero aquí es donde se pone interesante. Algunos investigadores han sugerido que el RR negativo podría ser uno de los legados genéticos de ese antiguo mestizaje, un marcador que emergió en esas tempranas poblaciones europeas, ya sea de genes neandertales o de las presiones selectivas únicas que los Cro-Magnon enfrentaron adaptándose a los ambientes europeos. La evidencia es circunstancial, pero intrigante. El rey de negativo alcanza sus frecuencias más altas en la región vasca de España y Francia. Áreas que también muestran aislamiento genético inusual y raíces ancestrales profundas. Algunos estudios han sugerido que los vascos representan una de las poblaciones genéticamente más antiguas de Europa. Posiblemente descendientes directos de esos primeros colonos, Cro-Magnon con mezcla mínima de migraciones posteriores. Si el RG negativo emergió en esas tempranas poblaciones europeas, los vascos podían haberlo preservado en altas frecuencias, simplemente porque permanecieron relativamente aislados durante miles de años. Pero la hipótesis Cro-Magnon, por razonable que suene, no explica todo. ¿Por qué persistiría un rasgo que crea complicaciones en el embarazo a frecuencias tan altas? La selección natural debería haberlo eliminado, o al menos reducido a un estatus de mutación rara, a menos que proporcionara alguna ventaja, algún beneficio que superara los costos reproductivos. Lo que nos lleva a teorías que se aventuran más lejos de la ciencia convencional. Una de las más persistentes involucra a la Atlántida. Sí, esa Atlántida, la legendaria civilización avanzada descrita por Platón, supuestamente destruida en un solo día y noche catastróficos. Ahora la mayoría de los historiadores consideran la Atlántida ya sea pura ficción o una alegoría filosófica, pero eso no ha impedido que los teóricos la conecten con la sangre RR negativa. La lógica es así: si la Atlántida existió y fue destruida hace unos 11.000 años, como afirmó Platón, los sobrevivientes se habrían dispersado a otras tierras. Algunos teóricos señalan la región vasca, a Irlanda, a partes del norte de África como posibles sitios de refugio, lugares donde los sobrevivientes atlantes podrían haberse asentado, casado con poblaciones locales y transmitido su genética, incluyendo tal vez un tipo de sangre inusual que había sido común en su tierra perdida. No hay evidencia arqueológica para nada de esto. No hay ciudades hundidas con tecnología avanzada. No hay marcadores genéticos que puedan rastrearse a una sola diáspora catastrófica hace 11.000 años. Pero la teoría persiste porque ofrece algo que la explicación convencional no ofrece: una narrativa, una historia que hace que la sangre RH negativa se sienta especial, conectada a algo mayor que una mutación aleatoria. Luego está la teoría de los antiguos astronautas. Esta empuja los límites de la especulación aún más. La premisa básica: en algún punto de la prehistoria humana, seres extraterrestres visitaron la Tierra y se aparearon con humanos. La descendencia de estas uniones portaba marcadores genéticos que los distinguían de los humanos puramente terrestres. La sangre RH negativa, según esta teoría, es uno de esos marcadores. Los proponentes señalan textos antiguos que describen dioses bajando del cielo y apareándose con mujeres humanas. Hacen referencia a las propiedades inusuales de la sangre RH negativa, las complicaciones del embarazo, las diferencias reclamadas en fisiología y psicología. Preguntan: ¿por qué la evolución crearía un tipo de sangre que causa problemas a menos que no fuera evolución?
a menos que fuera introducido desde afuera. La evidencia citada incluye arte antiguo mostrando figuras en lo que parecen trajes espaciales, estructuras megalíticas construidas con tecnología que no debería haber existido, relatos mitológicos de dioses del cielo con habilidades sobrehumanas. Y siempre la pregunta, si el RARK negativo es solo una mutación aleatoria, ¿por qué se agrupa en poblaciones descendientes de regiones con las tradiciones más fuertes de intervención divina y linajes celestiales? La ciencia convencional descarta esto completamente. No hay evidencia física de contacto extraterrestre antiguo. Las complicaciones del embarazo asociadas con el RAT negativo pueden explicarse a través de mecanismos evolutivos normales. Los patrones de agrupación coinciden con lo que esperaríamos de la genética de poblaciones y patrones de migración, pero el rechazo no ha matado la teoría. Sigue siendo una de las explicaciones más populares en círculos de investigación más fundamentadas pero aún controvertidas son las interpretaciones bíblicas. El libro del Génesis menciona a los Nefilim, descritos como la descendencia de los hijos de Dios y las hijas de los hombres. El texto es breve y críptico. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. ¿Quiénes eran estos hijos de Dios? Ángeles, seres divinos caídos, miembros de una civilización humana más temprana y avanzada. ¿Y quiénes eran sus hijos? Algunos investigadores han conectado a los Nefilim con linajes reales, con el derecho divino de los reyes, con la obsesión con linajes puros que caracterizó a las monarquías antiguas. Señalan el hecho de que la realeza europea, que reclamaba descender de dioses y héroes, muestra frecuencias más altas de sangre RAT negativa que las poblaciones generales. Notan que muchas culturas antiguas practicaban endogamia estricta, casándose dentro de grupos de élite estrechos, supuestamente para preservar linajes sagrados. ¿Qué estaban tratando de preservar? ¿Qué legado genético estaban protegiendo? El relato bíblico continúa con el diluvio, una catástrofe que destruye a los Nefilim y a la mayor parte de la humanidad. Pero algunos sobrevivieron, Noé y su familia, cuidadosamente elegidos, llevando adelante linajes específicos hacia el mundo postdiluviano. Esos sobrevivientes portaban sangre RART negativa. Es por eso que aparece en poblaciones descendientes del Medio Oriente y el Mediterráneo, la región donde supuestamente ocurrieron los eventos bíblicos. De nuevo, los académicos convencionales ven esto como leer demasiado en textos antiguos. El relato de los Nefilim es breve, poco claro y abierto a múltiples interpretaciones. Podría referirse a una clase guerrera, a miembros de una tribu diferente, a héroes legendarios cuyas historias fueron incorporadas en literatura religiosa. Conectarlo con un tipo de sangre específico requiere suposiciones que el texto mismo no apoya. Sin embargo, el misterio permanece. ¿Por qué el RARK negativo se agrupa en poblaciones con profundas tradiciones mitológicas de ancestros divinos? Los vascos, los irlandeses, las tierras altas escocesas, todas áreas con frecuencias de RARK negativo por encima del 25%. Todas áreas con ricas tradiciones de gente feérica, linajes divinos, personas que de alguna manera son diferentes de los humanos ordinarios, coincidencia, sesgo de confirmación, o un tenue recuerdo genético de algo que realmente era diferente. La teoría de la mutación ofrece la explicación más simple. Hace alrededor de 35.000 a 40.000 años, en algún lugar de las poblaciones humanas, probablemente en Europa o el Medio Oriente, ocurrió una mutación genética. El gen RHD, que normalmente codifica el antígeno D en los glóbulos rojos, fue eliminado o inactivado en un individuo. Esa persona se convirtió en el primer humano RAT negativo. La mutación se pasó a sus hijos. Si la familia vivía en una población pequeña y relativamente aislada, la deriva genética podría aumentar la frecuencia de la mutación solo por así. Durante miles de años, a medida que las poblaciones se movían y mezclaban,
La mutación se extendió a ciertos grupos, mientras permanecía rara en otros. Así es exactamente como funcionan la mayoría de las variantes genéticas. La mutación aleatoria crea variación. La deriva genética y la estructura poblacional determinan cómo esa variación se extiende. La selección natural luego la elimina, la mantiene, o la aumenta basándose en si ayuda o perjudica la supervivencia y reproducción. En el caso del Rh negativo, las complicaciones del embarazo crearían una presión de selección negativa leve, manteniéndolo de volverse demasiado común, pero no lo suficientemente fuerte como para eliminarlo completamente, especialmente si proporcionaba beneficios sutiles en otras áreas. La investigación genética moderna apoya esta explicación. Podemos rastrear la deleción del RHD hacia atrás decenas de miles de años. Podemos verla extendiéndose a través de poblaciones europeas durante el período neolítico. Podemos mapear sus cambios de frecuencia a lo largo del tiempo a medida que las poblaciones migraban, se mezclaban y a veces permanecían aisladas. Todo encaja en los modelos estándar de genética de poblaciones. No se necesitan antiguos astronautas, ni civilizaciones perdidas, ni intervención divina. Pero incluso los investigadores convencionales admiten que hay enigma. ¿Por qué la selección natural ha permitido que el Rh negativo persista a frecuencias tan altas en algunas poblaciones a pesar de las complicaciones del embarazo? Hay ventajas ocultas que no hemos identificado. Algunos estudios han sugerido que los individuos Rh negativos muestran respuestas inmunes ligeramente diferentes, posible resistencia a ciertas enfermedades, tal vez incluso diferencias neurológicas sutiles. Pero la evidencia permanece preliminar, contestada, difícil de replicar. Y está la dimensión psicológica. A lo largo de décadas de investigación, reportes anecdóticos siguen emergiendo de individuos Rh negativos, sintiéndose diferentes, experimentando sensibilidades inusuales, reclamando habilidades que otros no tienen. Estos reportes son descartados por la ciencia como sesgo de confirmación, como la tendencia humana a ver patrones que realmente no están ahí. Pero persiste, generación tras generación, cultura tras cultura, creando un folclore alrededor de la sangre Rh negativa que la ciencia lucha por explicar o eliminar completamente. Entonces, nos quedamos con narrativas en competencia. La explicación científica convencional, mutación aleatoria, deriva genética, nada especial. La hipótesis arqueológica, poblaciones europeas antiguas, posiblemente con mezcla neandertal, desarrollando perfiles genéticos únicos. Las teorías mitológicas, Atlántida, Nefilim, antiguos astronautas, historias que no pueden probarse pero que tampoco pueden ser silenciadas. Y debajo de todo, la experiencia vivida de millones de individuos Rh negativos que insisten en que hay algo más en esta historia de lo que la ciencia convencional reconoce. La verdad es probablemente más simple de lo que las teorías exóticas sugieren, pero más compleja de lo que la explicación estándar de mutación admite. La genética humana es desordenada. Nuestra historia es complicada, y a veces las preguntas más interesantes no son las que podemos responder definitivamente, sino las que nos mantienen buscando, preguntándonos, tratando de entender de dónde venimos y qué nos hace quienes somos. La paradoja del embarazo, el enigma más cruel de la naturaleza, pero portar esta sangre rara venía con un precio. Un precio que no se volvería claro hasta que una mujer con sangre Rh negativa decidiera tener hijos. Aquí es donde la historia se pone oscura. Aquí es donde la evolución parece haber cometido un error tan fundamental que debería haber eliminado la sangre Rh negativa de la población humana completamente. Porque bajo las circunstancias correctas, o más bien las incorrectas, el sistema inmune de una madre Rh negativa podía matar a su propio bebé. Funciona así. Imagina a una mujer con sangre Rh o negativo, A negativo, no importa qué tipo, mientras le falte esa proteína RH en sus glóbulos rojos. Se encuentra con un hombre, se enamora, queda embarazada. Y si ese hombre
resulta ser RH positivo, lo cual estadísticamente probablemente lo es ya que el 85% de la gente lo es. Entonces el bebé tiene una buena probabilidad de heredar su sangre RH positiva. Ahora tienes a una madre RH negativa cargando un bebé RH. Para el primer embarazo, las cosas usualmente van bien. El sistema inmune de la madre no sabe sobre el tipo de sangre diferente del bebé. La placenta hace un trabajo notablemente bueno, manteniendo la sangre materna y fetal separada. Es como dos sistemas de circulación separados corriendo lado a lado, intercambiando oxígeno y nutrientes a través de barreras celulares, pero nunca realmente mezclándose, usualmente. Pero durante el parto, esas barreras se descomponen. La placenta se separa de la pared uterina. Pequeñas cantidades de sangre del bebé entran en la circulación de la madre. Y por primera vez, el sistema inmune de la madre encuentra esas proteínas RH extranjeras en los glóbulos rojos de su bebé. Su sistema inmune hace lo que los sistemas inmunes hacen. Reconoce un invasor extranjero y monta una respuesta. Crea anticuerpos, proteínas especializadas diseñadas para atacar y destruir cualquier cosa que porte ese marcador RH. El primer bebé usualmente nace sano, completamente sin afectar, pero la madre ha sido sensibilizada. Su sistema inmune ahora tiene una memoria de esa proteína extranjera. Está listo. Entonces queda embarazada de nuevo. Otro bebé RH positivo. Y esta vez, esos anticuerpos están esperando. Son lo suficientemente pequeños para cruzar la placenta, lo suficientemente pequeños para entrar en la circulación del bebé. Y una vez que están ahí dentro, comienzan a atacar los glóbulos rojos del bebé, uniéndose a esas proteínas RH y marcando las células para destrucción. El cuerpo de la madre, programado por millones de años de evolución para proteger y nutrir a su descendencia, estaba siendo engañado para destruirlos. El término médico es enfermedad hemolítica del recién nacido. La traducción simple es que el sistema inmune de la madre está destruyendo la sangre de su bebé, mientras el bebé todavía está en el vientre. El cuerpo del bebé intenta compensar. Produce más y más glóbulos rojos, trabajando desesperadamente para reemplazar los que están siendo destruidos. Pero no puede seguir el ritmo. El bebé se vuelve profundamente anémico. El corazón se agranda, tratando de bombear más fuerte para entregar oxígeno con menos glóbulos rojos. El líquido se acumula en las cavidades del cuerpo. El hígado y el vaso se hinchan mientras trabajan horas extra tratando de producir glóbulos de reemplazo. En casos severos, los bebés nacían hinchados, pálidos, apenas vivos. Muchos morían en horas o días. Otros sobrevivían, pero sufrían daño cerebral permanente por la falta de oxígeno durante periodos críticos de desarrollo. Algunas madres vieron bebé tras bebé morir, sin entender nunca por qué sus cuerpos seguían traicionándolas. Antes de 1268, los doctores solo podían observar, entendían el mecanismo, podían predecir qué embarazos estaban en riesgo, pero no tenían manera de prevenir la sensibilización, ninguna manera de detener el sistema inmune de una madre de atacar a sus propios hijos. El duelo era insondable. Imagina ser una mujer en los años. Tienes tu primer bebé y todo es perfecto. Entonces quedas embarazada de nuevo, y este bebé muere poco después de nacer. Los doctores no pueden realmente explicar por qué. Usan términos como incompatibilidad sanguínea y reacción inmune, pero no pueden hacer nada al respecto. Lo intentas de nuevo. Otro embarazo, otro bebé muerto, y otro. Algunas familias perdieron 5, 6, 7 hijos en sucesión. Cada embarazo volviéndose un ejercicio de esperanza contra la experiencia. Cada nacimiento trayendo no alegría sino pavor. Los registros históricos de este periodo son inquietantes. Las revistas médicas de principios del siglo XX documentan caso tras caso. Familia tras familia destrozada por algo que no podían ver ni entender.
Los registros parroquiales muestran niños nacidos y enterrados en días, a veces con notas indicando enfermedad sanguínea o simplemente fallo al prosperar. La incompatibilidad RAR es común en poblaciones donde la sangre RAR negativa es frecuente. Esto habría afectado miles de embarazos cada generación. Sin embargo, la sangre RAR negativa persistió, generación tras generación, a pesar de la obvia desventaja reproductiva. La evolución debería haberla eliminado. La selección natural es despiadada al remover rasgos que reducen el éxito reproductivo. ¿Y qué podría reducir el éxito reproductivo más efectivamente que hacer que tu sistema inmune mate a tu propia descendencia? A menos que hubiera una ventaja, algo que compensara el costo terrible. Algunos investigadores han sugerido que los individuos RH negativos podrían tener respuestas inmunes mejoradas a ciertos patógenos. La teoría es que las mismas características del sistema inmune que hacen que una madre RH negativa reaccione a bebés RH positivos también podrían hacerlas más efectivas combatiendo infecciones específicas. Hay algo de evidencia para esto. Estudios han encontrado que los individuos RH negativos muestran diferentes patrones de susceptibilidad a ciertas enfermedades, aunque los datos todavía están incompletos. Otros han propuesto que la sangre RH negativa podría ofrecer protección contra ciertos parásitos. La toxoplasmosis, una infección parasitaria que puede causar problemas severos durante el embarazo, parece afectar a individuos RH positivos y RH negativos diferentemente. Algunos estudios sugieren que la gente RH negativa podría tener resistencia mejorada, aunque de nuevo la evidencia es mixta. O tal vez la ventaja no es biológica en absoluto, tal vez es sobre estructura poblacional. Recuerda, la sangre RH negativa es más común en poblaciones aisladas, particularmente en la región vasca y partes de Europa Occidental. En grupos pequeños, relativamente aislados, la deriva genética puede preservar rasgos que de otra manera serían seleccionados en contra. Si un rasgo se vuelve común en una población pequeña solo por azar, puede persistir por muchas generaciones, incluso si tiene algunos costos, mientras esos costos no sean inmediatamente catastróficos. Pero durante la mayor parte de la historia humana, esos costos fueron verdaderamente catastróficos para las familias afectadas. Dos científicos, Vincent Freda y John Gorman, en Nueva York, y William Pollock, en Liverpool, trabajando de manera independiente, desarrollaron un tratamiento. Lo llamaron inmunoglobulina, ahora lo conocemos como ROGAM. El concepto era elegantemente simple. Si podías evitar que el sistema inmunológico de la madre reconociera esas células sanguíneas, red positivas, durante el primer embarazo, podías prevenir la sensibilización. Sin sensibilización, no hay anticuerpos. Sin anticuerpos, no hay ataques a los bebés siguientes. ROGAM es esencialmente una dosis de anticuerpos prefabricados contra la proteína RAR, administrada a una madre RAR negativa poco después del parto de un bebé RAR. Estos anticuerpos se unen rápidamente a cualquier célula sanguínea fetal que haya entrado en su circulación durante el parto. Recubren esas células, ocultándolas del sistema inmunológico de la madre. Antes de que su cuerpo pueda montar su propia respuesta inmune, las células extrañas son eliminadas y los anticuerpos prefabricados se descomponen naturalmente. Su sistema inmunológico nunca aprende a reconocer la proteína RE, nunca desarrolla esa memoria peligrosa, nunca crea sus propios anticuerpos. El siguiente embarazo puede proceder tan seguro como el primero. El impacto fue inmediato y dramático. En una década, las muertes por enfermedad hemolítica del recién nacido cayeron más del 90% en los países donde ROGAM se convirtió en atención estándar. Las familias que habrían sido destrozadas por sucesivas muertes infantiles ahora podían tener tantos hijos sanos como quisieran. Hoy, el protocolo es rutinario. A cada mujer embarazada se le revisa su tipo de sangre. Si es RE negativa y el padre es RE positivo o desconocido,
Recibe Rea Rugam alrededor de las 28 semanas de embarazo y nuevamente después del parto si se confirma que el bebé es R positivo. Dosis adicionales después de cualquier evento que pueda causar que la sangre fetal entre en la circulación materna, aborto espontáneo, amniocentesis, trauma abdominal. Se ha vuelto tan rutinario que la mayoría de la gente ni siquiera piensa en ello. Una simple inyección, unos pocos minutos. Pero esa inyección representa uno de los mayores triunfos de la medicina sobre la biología. Una solución a un problema que había plagado a la humanidad durante potencialmente cientos de miles de años. Porque aquí está la cosa. Esta paradoja del embarazo no era nueva. No surgió con la medicina moderna o los estilos de vida modernos. Ha estado sucediendo desde que humanos RE negativos y RE positivos han estado teniendo hijos juntos, cada generación, cada siglo, cada milenio desde que el rasgo RE negativo apareció por primera vez en las poblaciones humanas. Antes de la medicina moderna, antes de que entendiéramos los tipos de sangre, antes de que supiéramos siquiera que la sangre circulaba por el cuerpo, las madres estaban perdiendo bebés por esta guerra invisible entre sistemas inmunológicos. Culpaban a la mala suerte, al castigo divino, a las maldiciones, a la debilidad hereditaria. No tenían forma de saber que el problema estaba escrito en su sangre, en la presencia o ausencia de una sola proteína. Y sin embargo, a pesar de esto, a pesar del dolor y la pérdida, a pesar de la clara desventaja reproductiva, la sangre REG negativa sobrevivió, persistió, permaneció parte del legado genético humano, lo cual nos trae de vuelta al misterio central. ¿Qué ventaja podría posiblemente compensar un costo tan devastador? ¿Qué beneficio podría valer el precio de ver morir hijo tras hijo? No lo sabemos con certeza. Quizás nunca lo sabremos, pero el hecho de que la sangre RER negativa todavía esté aquí, todavía común en ciertas poblaciones, todavía pasándose de generación en generación, sugiere que en algún lugar de nuestro pasado evolutivo proporcionó algo valioso, algo que hizo que valiera la pena mantenerla a pesar del terrible precio. O quizás la respuesta es más simple y más triste. Quizás no hubo ninguna ventaja en absoluto. Quizás la sangre negativa es simplemente un rasgo neutral que resultó ser común en ciertas poblaciones por casualidad. Y quizás miles de familias pagaron el precio por ese accidente de la genética, sufriendo pérdidas que no sirvieron para ningún propósito, no enseñaron ninguna lección, no proporcionaron ningún beneficio. De cualquier manera, gracias a Rogam, ese sufrimiento ha terminado en su mayor parte. La paradoja del embarazo ha sido resuelta, al menos en lugares con acceso a atención médica moderna. Una madre, RES negativa, ahora puede llevar un bebé RES positivo sin más riesgo que cualquier otro embarazo. Pero el rasgo permanece. El tipo de sangre persiste, y las preguntas que plantea sobre la evolución humana, la migración humana y la supervivencia humana continúan fascinando a los investigadores incluso hoy. Los superpoderes alegados, separando el hecho del folclore. Así que ahora llegamos a la parte de la historia que mantiene vivo este tema en foros nocturnos y conversaciones familiares susurradas. No cromosomas, no anticuerpos, sino superpoder. Porque una vez que la gente se dio cuenta de que había un factor sanguíneo, que la mayoría de los humanos tenían y una pequeña minoría no, la imaginación hizo el resto. A partir de ahí, una peculiaridad biológica ordinaria se convirtió lentamente en un catálogo de supuestas habilidades. Presión arterial más baja, intuición más alta, colores de ojos extraños, sensibilidad a la luz solar, inmunidad a ciertas enfermedades, incluso dones psíquicos. Una por una, estas historias comenzaron a adherirse a la sangre RER negativa, como limaduras magnetizadas aferrándose a una pequeña pero notable anomalía en la historia humana. Caminemos a través de ella, no para burlarnos de ellas, no para aceptarlas ciegamente, sino para ver dónde termina la evidencia y comienza el folclore. Imagina una habitación tranquila, un cuestionario,
Un grupo de personas con sangre negativa y otro grupo con positiva. Les preguntas cómo se sienten en sus cuerpos, cómo se mueven por el mundo. El primer grupo de afirmaciones es físico. Más a menudo que no, escucharás que los negativos tienden a tener presión arterial más baja, temperatura corporal en reposo más baja, sensibilidad aumentada al dolor, reacciones inusuales al calor o al frío, y una especie de hipersensibilidad a la luz brillante o la luz solar directa. Algunas personas describen caminar bajo el sol y sentirse casi abrumadas, como si su piel y ojos estuvieran amplificando la luz en lugar de filtrarla. Otros dicen que se desmayan más fácilmente en habitaciones calientes o son los primeros en buscar un suéter cuando la temperatura baja. En comunidades en línea, estas experiencias compartidas se convierten en patrones. Los patrones se convierten en narrativas. Antes de darse cuenta, la historia se solidifica. Los negativos son físicamente diferentes, más delicados de alguna manera, más sintonizados de otra. Hay un grano de realidad en algo de esto. Algunos estudios pequeños han sugerido que, en promedio, las personas con sangre negativa podrían tener presión arterial ligeramente más baja que los positivos. Las diferencias son modestas y no todos los estudios están de acuerdo, pero la idea no es enteramente inventada. La sensibilidad a la luz es similar. Muchas personas que se autoidentifican como sensibles a la luz o al sol también resultan tener piel clara con ojos más claros, rasgos que se agrupan en algunas de las regiones donde el negativo es más común. Ojos azules o verdes, piel pálida, sangre negativa, viajan juntos en ciertas poblaciones. Es fácil conectar los puntos y asumir que el tipo de sangre es la causa impulsora cuando todos ellos pueden simplemente provenir del mismo acervo genético ancestral. Eso nos lleva a una de las afirmaciones más persistentes: colores de ojos inusuales. Desplázate por los foros, negativos, y lo verás repetido como un mantra. Tenemos ojos color avellana, ojos verdes, ojos que cambian de color. No encajamos en categorías estándar. Hay historias de ojos que cambian de tono con el estado de ánimo, la luz, incluso la salud. Para algunos esto se convierte en más que pigmentación. Se convierte en una señal, prueba visible sutil de que su sangre los marca como diferentes. Genéticamente, el color de ojos está controlado por múltiples genes, muchos de los cuales son comunes en las mismas poblaciones europeas y del norte de África, que también muestran altas frecuencias de negativo. Entonces, el vínculo entre negativo y ojos más claros o mezclados existe estadísticamente en algunos grupos, pero es un efecto secundario de la ascendencia compartida, no del factor. Aún así, cuando te miras en el espejo y ves ojos inusuales mirándote de vuelta, y también sabes que perteneces a un grupo sanguíneo raro, es difícil no tejer ambos juntos en una sola historia. Luego está la inteligencia. Muchas personas negativas reportan que les dijeron que eran dotados, que leyeron temprano, que piensan de maneras no convencionales. Otros señalan estudios pequeños, a menudo citados incorrectamente o sacados de contexto. Esta es una idea poderosa. El pensamiento de que tu tipo de sangre codifica secretamente una mente más aguda puede ser halagador, tranquilizador, incluso reconfortante si siempre te has sentido fuera de sintonía con quienes te rodean. Pero cuando los investigadores miran cuidadosamente a poblaciones grandes, controlando por educación, estatus socioeconómico y región, la supuesta brecha de sí en gran medida se disuelve. Cualquier diferencia es pequeña, inconsistente y rara vez se eleva por encima del ruido estadístico. La inteligencia es compleja. Está moldeada por genes, sí, pero también por nutrición, ambiente de la infancia, escolarización, salud, incluso suerte. No hay evidencia científica robusta de que la simple presencia o ausencia de un antígeno en los glóbulos rojos te haga significativamente más. Y sin embargo el mito persiste, no porque haya sido rigurosamente demostrado,
sino porque habla un sentimiento que muchas personas negativas ya tienen, que piensan diferente, sienten diferente y están buscando una explicación. Las afirmaciones de salud van aún más profundo. Algunos creyentes insisten en que la sangre negativa proporciona resistencia contra ciertos virus o parásitos. Verás afirmaciones de que los negativos rara vez contraen IAH o que son menos vulnerables a la malaria, la toxoplasmosis, incluso a algunas infecciones respiratorias. La realidad es matizada. Hay evidencia de que diferentes grupos sanguíneos, incluyendo el sistema ABO y el factor REGE, pueden influir en la susceptibilidad a ciertas enfermedades. Por ejemplo, algunos tipos han sido vinculados a riesgos específicos de cáncer o cardiovasculares. El status res ha sido estudiado en relación con Toxoplasma gondii, el parásito portado por los gatos. Algunos estudios sugirieron que individuos res negativos y res positivos pueden mostrar diferentes patrones de tiempo de reacción y comportamiento de riesgo cuando están infectados. Pero estos hallazgos son estrechos, tentativos y a menudo limitados a condiciones específicas bajo pruebas de laboratorio. No se traducen en una amplia inmunidad estilo superhéroe en la vida cotidiana. Los res negativos todavía se resfrían, todavía contraen virus, todavía terminan en salas de hospital y salas de espera como todos los demás. La brecha entre diferencias estadísticas sutiles en un laboratorio y soy inmune a categorías enteras de enfermedades es amplia. Mucho de lo que se repite en línea pertenece al segundo lado de esa brecha. A partir de aquí, las afirmaciones comienzan a dejar la biología por completo. Uno de los mitos más extraños es la idea de la temperatura corporal reptiliana. En esta historia, se dice que los individuos res negativos corren más fríos, como reptiles, o son menos capaces de regular su temperatura. Algunos vinculan esto a ancestros alienígenas o no humanos antiguos, mezclando teorías conspirativas con referencias de cultura pop, hasta que la idea original es casi irreconocible. En fisiología real, la temperatura corporal humana varía. Algunas personas naturalmente corren un poco más frías o más cálidas. El estrés, las hormonas, la hora del día y las infecciones, todos mueven la aguja. Algunos estudios han encontrado que los individuos negativos pueden, en promedio, tener zonas de confort térmico ligeramente diferentes, pero nada que los convierta en una clase separada de organismo. La etiqueta reptiliana no viene de un laboratorio, viene de un lenguaje simbólico más antiguo en el que los reptiles son misteriosos, de sangre fría, alienígenas. Llamar a los cuerpos negativos reptilianos es menos sobre temperatura y más sobre narración de historia. Los pinta como de otro mundo, diferentes no solo en grado sino en tipo. Y una vez que la puerta a lo sobrenatural está abierta, más afirmaciones entran. Sensibilidad psíquica, telepatía, percepción empática más fuerte, una sensación de saber cosas antes de que sucedan, un don extraño para sentir el peligro o leer a las personas. Si escuchas tranquilamente, oirás patrones recurrentes en estas historias. Siempre supe cuándo iba a sonar el teléfono. Sueño cosas y luego suceden. Entro en una habitación y me siento abrumado por las emociones de todos los demás. Simplemente sé cuando alguien está mintiendo. Por sí solas, estas experiencias no son únicas de los negativos. Personas de cada tipo de sangre en cada cultura tienen historias de intuición, déjà vu, sueños proféticos. Nuestros cerebros son máquinas detectoras de patrones. Registran miles de impresiones cada día, muchas por debajo de la conciencia. Cuando algunas de esas impresiones se alinean con eventos posteriores, el momento se siente mágico. Pero si antes de ese momento ya te dijeron que eres diferente, que tu sangre es rara, que tu cuerpo funciona con configuraciones inusuales, entonces cada acierto intuitivo se convierte en evidencia, prueba de que las historias podrían ser verdad. La identidad se confirma circularmente a sí misma.
Entonces, ¿qué dice realmente la ciencia sobre los REM negativos y la habilidad psíquica? Hasta ahora nada sólido. Ningún estudio controlado y replicable ha mostrado percepción extrasensorial mejorada vinculada al factor. Lo que se ha observado más consistentemente es que las personas que ya creen en fenómenos paranormales son más propensas a interpretar experiencias ambiguas como sobrenaturales. También son más propensas a buscar información confirmadora, a unirse a comunidades de personas con ideas afines y a notar patrones que encajan con sus expectativas. Esto no significa que sus experiencias sean falsas, simplemente significa que no tenemos evidencia de que el antígeno RE, sentado tranquilamente en la superficie de los glóbulos rojos, sea el interruptor maestro que las controla. Entonces, ¿por qué estas ideas son tan persistentes, tan convincentes? Parte de la respuesta yace no en la biología, sino en la psicología. Ser REIR negativo puede sentirse como pertenecer a un pequeño club oculto. Solo alrededor del 15% de las personas en todo el mundo comparten este rasgo, y en algunas regiones el número es mucho menor. La rareza invoca significado. Cuando algo sobre ti es poco común, es natural preguntar por qué. En un mundo complejo donde las identidades cambian y los marcadores tradicionales de pertenencia, pueblo, religión, familia extendida, a menudo están debilitados, una etiqueta biológica puede sentirse sólida, tangible, como un ancla. Esto está en mi sangre. Esto es lo que soy. Las teorías de identidad por tipo de sangre, ya sea en el sistema de personalidad por tipo ABO de Japón, o en las historias de superpoderes RER negativos, ofrecen narrativas simples en un universo confuso. Te dicen quién eres, por qué te sientes diferente, y dónde perteneces. No soy solo tímido, soy este tipo. No soy solo sensible, mi linaje es especial. No soy solo ansioso u observador, soy un empático, un vidente, un remanente de algún grupo más antiguo y más puro. Estas historias pueden ser reconfortantes, pueden reunir a personas que de otra manera se sentirían solas, pueden despertar curiosidad sobre genética, historia y ancestría. Incluso pueden servir como metáforas, formas de hablar sobre temperamento y experiencia en un lenguaje que se siente vívido y vivo. El riesgo viene cuando la metáfora se endurece en dogma. Cuando a alguien se le dice que su tipo de sangre limita a quién puede amar, qué trabajo puede hacer o si su hijo será normal. Cuando el consejo de salud se basa más en rumores que en evidencia. Cuando un rasgo raro se usa para elevar a un grupo de humanos sobre otro. El desafío entonces es el equilibrio. Reconocer que algunas correlaciones son reales pero pequeñas, que muchas afirmaciones no están probadas y algunas son casi ciertamente incorrectas, que sentirse diferente no requiere una explicación sobrenatural, aunque a veces la anhele. Y sin embargo, también es cierto que la ciencia no ha terminado con nuestra sangre. Estudios genéticos a gran escala todavía están descubriendo vínculos sutiles entre factores sanguíneos y enfermedad, comportamiento y fisiología. A medida que las herramientas mejoren, los investigadores pueden encontrar patrones inesperados que involucren el estatus RE, efectos demasiado delicados para que generaciones anteriores los detectaran. Mantener una mente abierta no significa creer cada historia. Significa estar dispuesto a revisar tu comprensión cuando aparezca evidencia sólida, e igualmente dispuesto a dejar de lado ideas que no sobrevivan pruebas cuidadosas. Así que cuando alguien dice, soy RER negativo y siento que soy más intuitivo, más sensible, más algo, hay dos maneras de escuchar. Una manera es tomar su lista de habilidades como superpoderes literales codificados en la sangre. La otra es escucharlo como una descripción de personalidad, de experiencia vivida, de una búsqueda de toda la vida, de una explicación de por qué se sienten como se sienten. En el espacio tranquilo de la noche, con las luces tenues y el mundo desvaneciéndose hacia un enfoque más suave, puede ser extrañamente reconfortante imaginar que una parte de ti lleva cualidades antiguas y secretas, que tu sangre contiene ecos de linajes olvidados, climas extraños, migraciones perdidas,
Quizás algo de eso sea cierto de maneras que aún no entendemos completamente. Quizás mucho de ello sea poético en lugar de literal. De cualquier manera, los glóbulos rojos circulando silenciosamente a través de tus venas esta noche están haciendo algo innegablemente extraordinario. Te están manteniendo vivo, alimentando tu cerebro, impulsando tu corazón, vinculándote a través de una cadena de descendencia ininterrumpida a ancestros que sobrevivieron plagas, hambrunas, eras de hielo y partos en épocas cuando la supervivencia era cualquier cosa menos garantizada. Ya sea que tu factor Re sea positivo o negativo, eso solo es un tipo de superpoder. Uno compartido notablemente por cada ser humano que todavía respira en este planeta. Tipo de sangre y personalidad. Un fenómeno cultural y la historia de lo que tu sangre podría decir sobre tu personalidad, tu destino, tu salud, continúa en el próximo capítulo. Imagina una oficina tranquila en Tokio. Luces fluorescentes zumbando suavemente. El clic de los teclados, el murmullo bajo de voces. Es un lugar de trabajo perfectamente ordinario, hasta que el gerente, durante una sesión de formación de equipos, casualmente pide a todos que escriban su tipo de sangre en una etiqueta de nombre. Nadie se inmuta. Nadie piensa que es extraño. Para muchas personas en Japón, ese pequeño detalle AB, O o AB no es solo una nota médica. Es un perfil de personalidad, una pista sobre si eres estable o impulsivo, tímido o extrovertido, un buen jugador de equipo o un cañón suelto. Esta es la teoría de personalidad por tipo de sangre. Según este sistema, se supone que las personas con sangre tipo A son serias, organizadas, consideradas. Se dice que las tipo B son creativas, individualistas, a veces egoístas. Las tipo O son pintadas como seguras, líderes naturales. Las tipo AB son misteriosas, complejas, una mezcla de extremos. Es una tipología completa, como un zodiaco hecho de glóbulos rojos y plasma en lugar de estrellas y planetas. Entra en una librería en Japón y puedes encontrar guías de compatibilidad por tipo de sangre, libros de dietas por tipo de sangre, manuales de crianza por tipo de sangre. Los programas de televisión bromean sobre los tipos de sangre de las celebridades. Los ídolos pop podrían mencionar el suyo en entrevistas de la misma manera que alguien en Occidente podría mencionar casualmente su signo zodiacal. Y aquí está la parte fascinante. Debajo de todo eso, están hablando casi enteramente sobre el sistema ABO. No el factor, el enfoque está en A, B, O y AB. Los marcadores de superficie en los glóbulos rojos clasificados por primera vez a principios del siglo XX. El más o menos que te dice si eres Re positivo o Re negativo rara vez entra en la historia. Para alguien fascinado con la sangre Re negativa en Occidente, esto puede sentirse casi al revés. En muchos foros de conspiraciones en idioma inglés o libros de ciencia marginal, los grupos ABO son solo el fondo. El verdadero misterio, el supuesto gen alienígena o linaje antiguo, a menudo se fija en el estatus Res negativo, no a U o a O a B, sino el signo menos. Dos culturas mirando la misma sangre y eligiendo lugares completamente diferentes para colgar sus mitos. En Japón, el sistema de personalidad por tipo de sangre tiene raíces en la pseudociencia de principios del siglo XX. Un investigador de la década de 1920 trató de vincular el tipo de sangre con el carácter racial, haciendo eco de ideas peligrosas que circulaban en Europa en ese momento. Esas primeras teorías fueron desacreditadas después de la guerra, pero la noción persistió en la cultura pop, mutando lentamente de política a entretenimiento, de ideología a rompehielos. Para las décadas de 1970 y 80, los libros de personalidad por tipo de sangre se convirtieron en bestsellers. Dibujos animados, revistas, programas de entrevistas, todos jugaban con la idea de que tu tipo de sangre podría explicar tus peculiaridades, tu compatibilidad romántica, tus días de suerte. Era ligero, pegadizo,
fácil de recordar. Algo que podías mencionar en una primera cita o en una conversación del patio de la escuela. Pero las ideas, incluso las juguetonas, tienen consecuencias. En japonés, hay una palabra, burahara, abreviatura de acoso sanguíneo, describe la discriminación basada en el tipo de sangre. El colega que no es puesto a cargo de un proyecto, porque los tipo B no se les puede confiar con detalles. El niño que es molestado en la escuela por ser demasiado serio, justo como un... El gerente que prefiere contratar tipo o para ventas porque son extrovertidos naturales. Estos juicios no aparecen en tabletas antiguas o en textos religiosos. Vienen de revistas de mediados del siglo XX, libros de autoayuda y psicología pop. Pero para las personas que los experimentan, pueden ser muy reales. En algunos lugares de trabajo, los solicitantes han reportado que les preguntan su tipo de sangre durante la contratación. En algunos servicios de citas, los perfiles lo incluyen discretamente. No en todas partes, no todo el tiempo, pero lo suficientemente a menudo como para que las agencias gubernamentales y los científicos en Japón hayan emitido declaraciones públicas, recordando a la gente que no hay una base científica sólida para la teoría de personalidad por tipo de sangre, que una A en un formulario no te dice si alguien es amable o cruel, leal o engañoso, solo te dice cómo reaccionará su sistema inmunológico a una transfusión. Mientras tanto, al otro lado del mundo, se está contando una historia diferente. En muchos países occidentales, especialmente en nichos en línea, el interés en la sangre y la personalidad toma un giro más específico. No se detiene en los tipos ABO, se sumerge en REN negativo. Aquí RER negativo a veces se retrata no como una simple variante, sino como una pista de algo extraordinario. La gente afirma que los individuos RER negativos son más intuitivos, más empáticos, más independientes, más propensos a sueños vívidos, más resistentes a ciertas enfermedades, más propensos a sentirse como forasteros, como si no encajaran del todo. Desplázate por los foros y encontrarás largas listas de rasgos comunes. RER negativos. Alto CI, ojos azules o verdes penetrantes, sensibilidad a la luz, habilidades psíquicas, fuerte sentido de la justicia. Las listas rara vez son consistentes, pero comparten un hilo común, la idea de que la sangre RER negativa te marca como diferente, especial, apartado de la multitud. Este no es el estilo japonés de tipología de personalidad con categorías ordenadas para A, B o Y. Es algo más cercano a un mito de elección. No todos tienen sangre RER negativa. En algunas poblaciones es muy rara. Esa rareza se convierte en un lienzo. Si eres uno de los pocos, podrías sentir que has descubierto una identidad secreta, una insignia oculta que has llevado toda tu vida sin saberlo. Por supuesto, los científicos han estudiado los grupos sanguíneos y la personalidad, no porque esperan probar magia, sino porque querían ser exhaustivos. Si el tipo de sangre afecta el riesgo de enfermedad, quizás, solo quizás, podría estar vinculado a ciertas tendencias de comportamiento a través de vías sutiles, metabolismo, hormonas, química cerebral. Cientos de estudios han buscado patrones. ¿Son los tipo A más ansiosos? ¿Son los tipo O más extrovertidos? ¿Puntúan los RER negativos diferente en inventarios de personalidad? Los resultados son notablemente consistentes de una manera. No hay evidencia robusta y reproducible de que el tipo de sangre determine la personalidad de ninguna manera significativa. Estudios individuales a veces encuentran correlaciones menores, un pequeño aumento aquí, una ligera tendencia allá. Pero cuando análisis más grandes combinan los datos, las señales se desvanecen en ruido. Si el tipo de sangre tiene algún efecto en la personalidad, es tan pequeño que es ahogado por todo lo demás: crianza, cultura, experiencia de vida, genética individual, azar. Las organizaciones profesionales en psicología y medicina, particularmente en Japón, han declarado públicamente que la teoría de personalidad por tipo de sangre
no está respaldada por ciencia sólida. Vive en el reino de la cultura, no de la biología. Una historia que contamos sobre nosotros mismos en lugar de un hecho escrito en nosotros mismos. Y sin embargo la historia persiste, tanto en el este con la tipología de personalidad, como en el oeste con la mística red negativa. ¿Por qué? Porque los humanos se sienten atraídos por las categorías. Durante cientos de miles de años, tus ancestros sobrevivieron clasificando el mundo en patrones. Seguro y peligroso, amigo y extraño, comestible y venenoso. Con el tiempo, ese instinto se expandió. Comenzamos a clasificarnos a nosotros mismos. Tribu y forastero, familia y rival, clan y clan. En una pequeña banda de cazadores-recolectores, podrías conocer a cada persona personal. Recordarías quién era generoso, quién era malhumorado, quién contaba las mejores historias junto al fuego. Pero a medida que las sociedades crecieron, necesitábamos atajos, formas de hacer conjeturas rápidas sobre extraños. A veces esos atajos eran visuales, ropa, tatuajes, peinados, a veces eran abstractos, signos astrológicos, nombres de clanes, tótems. En el mundo moderno, pueden ser cualquier cosa desde tu equipo deportivo favorito hasta tu tipo Myers-Briggs o tu casa de Hogwarts. El tipo de sangre encaja perfectamente en ese instinto antiguo. Es invisible, misterioso y sin embargo ordenadamente etiquetado. Una letra, un signo, un pequeño fragmento de biología que puede inflarse en todo un bosquejo de personalidad. Nos da algo que anhelamos, identidad. Si eres tipo A en Japón, puedes leer sobre tus rasgos y sentirte visto, aunque la descripción sea lo suficientemente genérica como para aplicar a casi cualquiera. Si eres rare, negativo en Europa o América, puedes tropezar con un artículo sobre la sangre rara de los elegidos y sentir una oleada de reconocimiento, aunque los detalles sean vagos. Los psicólogos tienen un nombre para esta tendencia, el efecto Barnum, el hábito de vernos en descripciones amplias y halagadoras y pensar que están hechas a medida para nosotros. A veces eres tímido, pero también puedes ser extrovertido en la situación correcta. Te importan los demás, pero desearías que te entendieran mejor. Eres creativo, pero la gente a menudo malinterpreta tu profundidad. Suficientemente vago para encajar con casi cualquiera. Suficientemente específico para sentirse personal. Las teorías de personalidad por tipo de sangre se conectan directamente con esa parte vulnerable y esperanzada de nosotros que quiere ser comprendida sin tener que explicarnos. Ofrecen una historia instantánea. Esto es quién eres. Por eso te sientes como te sientes. Por eso luchas. Por eso tienes éxito. Por eso no encajas del todo en el molde. Y para los res negativos hay un giro extra, la rareza. La mayoría de la gente en el mundo es re R positivo. Res negativo es la minoría. En algunas regiones, una muy pequeña, ser parte de un grupo pequeño puede ser aterrador. Eres diferente, eres inusual. Pero también puede ser reconfortante si alguien te ofrece una narrativa que hace que tu diferencia sea significativa. En lugar de eres raro y eso es aleatorio, la historia se convierte en eres raro y eso significa que eres especial, quizás descendiente de gobernantes antiguos, quizás moldeado por presiones evolutivas inusuales, quizás portador de rasgos que el mundo un día necesitará. Desde un punto de vista científico, Reg negativo es simplemente una variante entre muchas, una peculiaridad de la genética vinculada a una proteína en los glóbulos rojos. Tiene implicaciones médicas reales, especialmente en el embarazo, pero ningún vínculo confirmado con la inteligencia, la empatía o la espiritualidad. Sin embargo, a nivel psicológico, puede funcionar como un club tranquilo y secreto, una manera de decir, pertenezco a algún lugar. Hay otros como yo.
Es fácil descartar estas creencias como superstición, pero mira un poco más de cerca y revelan algo muy humano. Debajo de la pseudociencia y los titulares sensacionalistas yace un anhelo universal de encontrar patrones en el caos, de ubicarnos en una historia más grande que una vida. De sentir que nuestra sangre no solo nos mantiene vivos, sino que nos conecta con algo. En Japón, ese algo podría ser un juego cultural compartido, una forma juguetona de vincularte con compañeros de trabajo o compañeros de clase. En círculos negativos occidentales, podría ser un sentido de ser parte de un hilo antiguo, un linaje que sobrevivió oculto y oscuro. En ambos casos, la ciencia está tranquilamente al lado, recordándonos. Las moléculas en tu sangre no dictan tu bondad o crueldad, tu coraje o tu miedo. No predeterminan tu destino. Pero las historias que cuentas sobre esa sangre, esas pueden dar forma a cómo te ves a ti mismo, cómo te mueves por el mundo, a qué te sientes con derecho, de qué tienes miedo, de qué estás orgulloso. Y así, cuando escuches a alguien decir, oh, eso es tan típico de tipo A, o por supuesto que eres negativo, eso lo explica todo. No estás solo escuchando un comentario casual, estás escuchando ecos de un hábito mucho más antiguo. El antiguo impulso de tomar la complejidad desordenada e impredecible de los seres humanos y archivarla en pequeñas cajas ordenadas. Útil a veces, dañino a veces, reconfortante a menudo. Porque al final, ya sea que tu sangre sea A, B, o AB, positiva o negativa, lleva la misma historia fundamental. Una cadena de ancestros que resistieron, se adaptaron y pasaron la vida hacia adelante. Gota a gota frágil. Y esa historia, la escrita en supervivencia en lugar de estereotipos, es mucho más asombrosa que cualquier tabla de personalidad. Aún así, los mitos tienen poder, y el mito de la sangre y el carácter no ha terminado aún. A medida que la medicina aprende más sobre cómo los tipos de sangre influyen en el riesgo de enfermedad, y a medida que la cultura continúa tejiendo nuevas narrativas alrededor de moléculas viejas, la línea entre biología e identidad será probada una y otra. La pregunta no es solo qué puede hacer tu sangre, es qué eliges creer que significa. La medicina moderna y la ventaja negativa. Avancemos desde los valles fluviales de la era de hielo y los primos humanos desaparecidos hacia algo completamente moderno. Luces fluorescentes de hospital, tubos de plástico, el ballet tranquilo y urgente de una sala de emergencias a las 3 de la madrugada. Un paramédico entra por la puerta con un paciente en una camilla. Accidente de auto. Pérdida masiva de sangre. El reloj está corriendo en minutos, quizás segundos. Antes de que nadie sepa el nombre de esta persona, antes de su historial médico, antes de su historia, el personal necesita saber una cosa: ¿qué tipo de sangre podemos poner de manera segura en sus venas? Aquí es donde la sangre negativa sale tranquilamente de las sombras del misterio genético y se convierte en algo más, un salvavidas médico. En una crisis, no puedes esperar a que el laboratorio ejecute una compatibilidad cruzada completa. Necesitas un tipo de sangre que casi nunca desencadenará una reacción mortal. Durante décadas, esa sangre rompe el vidrio en caso de emergencia ha sido O negativo. En muchos hospitales, si caminas hacia el banco de sangre, verás un estante tratado casi como oro, etiquetado en letras grandes, cuidadosamente inventariado. Ese es el stock, O negativo. Los donantes que el personal conoce por nombre, las unidades que dudan en usar a menos que sea absolutamente necesario. Porque en la lógica de triaje de alta velocidad de la medicina moderna, O negativo es lo más cercano que tenemos a una llave universal. Pero la historia es más complicada que el eslogan, que podrías haber escuchado en una clase de biología de secundaria. El mito del donante universal lo hace sonar simple. O negativo va en cualquiera, todos, sin problema. La realidad está llena de letra pequeña. La compatibilidad sanguínea no se trata solo de A, B, AB y O. Ni siquiera se trata solo de positivo y negativo. Los glóbulos rojos humanos llevan docenas de sistemas de antígenos, KILL, DOFI, KID.
MNS y otros con nombres que suenan como personajes oscuros de una novela olvidada. Cada sistema puede, en teoría, desencadenar una respuesta inmune. Lo que hizo famoso a O negativo es que en los dos sistemas más grandes y peligrosos, el grupo ABO y el factor RED está reducido al mínimo. Sin antígenos A, sin antígenos B, sin antígeno R. Para la mayoría de los sistemas inmunes, O negativo parece el extraño menos amenazante en la habitación. Así que en emergencias, cuando no hay tiempo para averiguar exactamente quién eres en el lenguaje de la sangre, los médicos alcanzan la opción menos sospechosa. Pero incluso O negativo no es verdaderamente universal. Algunos pacientes llevan anticuerpos raros contra esos antígenos más pequeños y oscuros. Para ellos incluso O negativo puede ser peligroso. Por eso, fuera de situaciones inmediatas de vida o muerte, los hospitales todavía insisten en una coincidencia cuidadosa. Probar, confirmar, verificar 2 veces. El lado tranquilo y metódico de la medicina, zumbando en el fondo mientras el drama se desarrolla en el quirófano. Aún así, cuando los segundos importan, O negativo salva vidas una y otra vez. Por eso las personas que llevan ese tipo de sangre, siempre RER negativo a menudo, O negativo, silenciosamente cargan un tipo especial de responsabilidad médica. De cierta manera, la rareza que hace su sangre históricamente misteriosa también la hace logísticamente difícil, porque hay un problema, nunca hay suficiente. Imagina una ciudad donde el 15% de la población habla un idioma raro. Ahora imagina que en tiempos de crisis, desastres naturales, accidentes, enfermedades repentinas, ese idioma es el único que ciertas personas pueden entender. Querrías tener muchos traductores a mano, pero en el mundo real de los bancos de sangre, esos traductores casi siempre escasean. Los tipos de sangre RER negativa, incluyendo O negativo, constituyen una pequeña minoría globalmente. En algunas poblaciones, menos del 5% de las personas son RER negativos. Sin embargo, esas son las unidades que los hospitales necesitan almacenar, no solo para emergencias, sino para cada paciente RER negativo que pasa por la puerta. Si eres RER negativo, no puedes recibir de manera segura sangre RER positiva sin arriesgar la sensibilización. Tu sistema inmune reconociendo el antígeno RED como extraño y construyendo una respuesta de memoria. Eso es especialmente peligroso para mujeres en edad fértil, debido a las complicaciones del embarazo que exploramos antes. Así que mientras la mayoría de las personas pueden aceptar tanto positivo como negativo de su propio tipo en un apuro, los pacientes RER negativos están atrapados en un carril estrecho. Para ellos, la línea de suministro es brutalmente simple. Sin donantes, RER negativos, sin sangre compatible. Esto crea una tensión tranquila y constante en los bancos de sangre de los hospitales. Rastrean su inventario RER negativo como una meca de combustión lenta. Saben qué tan rápido se usa, cuánto tiempo toma reemplazarlo, y qué tan catastrófico sería quedarse sin él en el momento equivocado. Las organizaciones de donación de sangre han aprendido a vivir con esto. A veces verás campañas dirigidas, donantes O negativo urgentemente necesarios, llamadas telefónicas, mensajes de texto, esa sensación sutil de estar permanentemente en una lista. Ser RER negativo en el mundo moderno es llevar un valor logístico oculto. Tu sangre no es solo otro punto de datos, es un recurso escaso, racionado, planificado y a veces suplicado. Buenas noches.